Paternidad Hoy. En este canal, titulado La Paternidad Hoy, les quiero contar algunas situaciones que he vivido como papá y compartir esas experiencias contigo. La paternidad ha cambiado. Ahora hablamos de nuevas masculinidades y nuevos papás. No existe un tutorial para ser papá y por mucho que leamos libros, artículos y algún texto, no se ajusta a la realidad. De hecho, así tengas más de un niño o una niña bajo tu cuidado, todo es diferente con respecto a la crianza que cada uno de ellos demanda. Espero que este diario personal traiga no solo mi voz, sino las voces de los papás en esta era del siglo XXI. Hola, ¿qué tal? Soy Rodolfo Noriega y quiero darles una cordial bienvenida a todas las personas que me están escuchando desde cualquier lugar del mundo. Gracias por unirse a este canal sobre el diario de papás en el siglo XXI. Quiero que te quedes y escuches este diario sobre lo que vivimos como padres. Y también te invito a que hagas comentarios sobre lo que aquí charlamos. Me gustaría tener información de lo que piensas o qué tema podemos trabajar acá. El padre y el hijo, o como padre o como hijo con tu hija, existe una relación única. Ahora bien, el papel de nosotros como papá es enseñar a nuestros hijos o a nuestras hijas los valores morales necesarios para que tengan éxito como adultos. Estas lecciones no se pueden aprender de libros o desde la televisión, sino que vienen directamente desde el corazón, desde lo que uno piensa, desde esa ideología, y van directamente a esta mente del niño o al corazón del niño o de la niña a quien estás criando, ¿no? El punto clave acá es que se enseña al infante con base en los juicios de valor que cada familia tiene, incluso desde la cultura a la que pertenezcamos. Si yo pertenezco a una cultura bastante conservadora, seguramente son los juicios de valor que yo les voy a transmitir a mi hijo. El tema de hoy es enseñar. La enseñanza allí en el hogar. Quiero citar acá a Laura Basabe y Estela Coles del libro que me leí llamado El Saber Didáctico, y es compilado por Alicia Camiloni de la editorial Paidós de Buenos Aires en el 2008. Laura Basabe y Estela Coles definen, según ellas, la enseñanza se puede definir como una persona intenta transmitir algo a alguien, ¿sí? En palabras más, palabras menos, esa es la manera como ellas definen allí la enseñanza. Ahora, ¿cómo se evidencia eso efectivamente en la casa, con tu hijo o con tu hija? ¿Sí? Quiere decir que hay algo que tú quieres transmitir a esa personita que tienes allí bajo tu cuidado o en la crianza. Recuerden que en algún momento hablaba acá sobre cómo llegamos a la paternidad por muchísimas razones. Y ahí que también es cierto que hay que ser un buen ejemplo para que se pueda impulsar lo que nosotros queremos transmitir a nuestro hijo o a nuestra hija. Y esto lo digo porque precisamente el ejemplo jalona mucho más que la charla y que el llamado constante de atención. Ese ejemplo que nosotros damos es muy importante, ¿sí? Cuando un niño, por ejemplo, cuando mi hijo ve cómo yo trato a las otras personas, ¿sí? Con respeto, con compasión, incluso si no estoy de acuerdo con estas personas y en sus posiciones ideológicas u opiniones políticas, religiosas, esa posición que yo tengo ante estas situaciones
o esa actitud que yo tenga permite que mi hijo vea cómo estoy yo relacionándome con mi entorno. Entonces, esa actitud positiva hacia los demás, y pensando en que no siempre tiene que ser positiva, no siempre es que debo tener una sonrisa, pero la actitud que yo asuma sin necesidad de que se convierta en algo que transgrede, ¿sí?, la tranquilidad, aunque efectivamente uno sale de esos parámetros de la tranquilidad y está bien mostrar que uno estuvo molesto, que estuvo incómodo, que estuvo fastidiado, que está triste, pero la manera como yo reacciono ante estas situaciones son las que permiten que mi hijo vea cómo estoy yo relacionándome con mi entorno. Y esto efectivamente da un ejemplo claro, ¿sí?, que le permite al niño ir creciendo con esa postura que más adelante le podría servir. Y no quiere decir que efectivamente vaya a hacer una repetición de lo que yo hago, ¿no? Puede que él simplemente lo tome como ejemplo, puede que más adelante termine diciendo: yo no soy como mi papá y yo no voy a actuar de esta manera, yo sí voy a actuar de esta otra forma. Lo importante acá es que esa actitud que él asuma no se convierta en algo que llegue en contra a su integridad. Es importante que sea cual sea la actitud que asuma ante el entorno, le permita seguir viviendo en armonía. Y esto es muy importante, no dejarlo de lado. Si bien es cierto, todos los niños y las niñas nacen con su propia personalidad que se va forjando en ese núcleo familiar en el que está, con el ejemplo que el papá le pueda ofrecer o dar, permitirá que cuando sea un adulto se convierta precisamente en un adulto, bueno, o eso es lo que uno espera, que se convierta en un adulto responsable desde el ámbito profesional, desde el ámbito personal, ¿sí?, y cualquier otro espacio en el que se pueda desenvolver. Y cuando me refiero a adulto responsable es que incluso sea responsable hasta con él mismo, no que actúe de una manera indisciplinada, indulgente, porque eso es lo que uno no espera, ¿sí? Podría pasar, uno no puede adivinar cuál va a ser el futuro del hijo de uno, de la hija que uno tenga. Es realmente, hace parte de esa ansiedad con la que uno mantiene, ¿no?, como papá, pensando, bueno, yo espero que mi hijo sea una buena persona, que contribuya a la sociedad, que respete, que sea respetado. Y efectivamente es una situación bastante compleja, ¿no?, estar pensando en lo que no ha llegado, en el hoy, en el ahora. Lo importante es que esa enseñanza que yo esté ofreciéndole a mi hijo sea coherente con esos principios que yo quiero que él tenga y que comparta, que esa posición de respeto hacia los demás, ese respeto por la diversidad, y cuando hablo de la diversidad me refiero a diversidad en el pensamiento, la diversidad en la forma de ser de cada quien, y que logre aceptarla para que de alguna forma él también sea aceptado desde la posición que tenga. Y claro está que hay muchas formas diferentes para transmitir esos valores morales a nuestros hijos, ¿no?, o a nuestras hijas. Y es importante que se haga mediante ese diálogo y las acciones, ¿no?, que uno hace, mostrándole cómo actuamos constantemente en esas situaciones cotidianas y cómo enfrentamos, oígase bien lo que decía hace un momento, esas crisis difíciles que a veces nos llevan a romper esos parámetros o ese estado zen en el que yo pretendo estar. Y es allí que en esas situaciones tan difíciles uno en muchas ocasiones debe tomar decisiones muy importantes y cruciales que permiten la buena convivencia. Y es allí que voy dando ese ejemplo para que mi hijo, ¿sí?, note cómo uno actúa ante esas situaciones, ¿no?
Claro, uno puede decir, mira que yo no lo hago de esta manera, lo otro, y ayudar, siempre ser el guía que está allí para que esa influencia que uno tiene con el hijo o con la hija se pueda repercutir en esa vida adulta que uno espera que tengan, ¿no? Y que no se convierta en alguien que no pueda manejar sus emociones. Y claro, es importante tener en cuenta que si yo quiero que mi hijo maneje sus emociones, yo también tengo que manejar las mías. Yo vuelvo y repito, aquí importante es el ejemplo que yo esté dando. No se trata de que yo use un discurso de decirle, tienes que manejar tus emociones. No puedes ponerte triste constantemente por algo que no lograste hacer. Debes aprender a manejar la frustración cuando yo realmente no lo hago. Si yo lo hago, que realmente es lo que intento constantemente, hacer un manejo de las emociones, tramitarlas de la mejor manera, sin dejar de demostrar cuando estoy triste, cuando estoy alegre, cuando estoy molesto. Efectivamente, sí doy cuenta de que estoy molesto, de que estoy feliz, de que estoy triste, pero busco la forma de tramitar esa emoción para que no se exacerbe y comience a molestar a los demás, pero sí hago que perciban que hay una molestia en mí, de que estoy muy contento, de que estoy alegre, de que estoy triste, de que no estoy de buenas en tal o cual día, ¿no? Eso es importante. Y esto es el tema que tenía para tratar con ustedes el día de hoy en relación a la paternidad. Un gusto tenerlos en este canal. Gracias por escucharme y no dejes de comentar este diario personal. Y si tienes algún tema que me sugieras para exponer en el próximo capítulo, con gusto lo haré. Recuerda que les habla Rodolfo Noriega desde Bogotá, Colombia. Hasta un próximo capítulo.